Raúl Bennett, pues ya está el Plan Nacional de Desarrollo. Antes de que Claudia Sheinbaum tomara posesión, se estuvieron llevando a cabo en Morena, pues varios foros. Ahora se está implementando de una manera distinta y va a haber consultas. ¿Qué decía al respecto ahí, Raúl? Efectivamente, querido Ernesto, bueno, justamente durante el periodo previo a las elecciones que hubo esta serie de foros en esta institución, en el Centro de Formación Política de Morena, donde pues se dio cita a muchísima gente, no necesariamente militantes o afiliados al partido, sino gente interesada en construir una nueva visión de país. Ahí participamos justamente junto con Violeta, con otro amigo Quetzal Zap, me tocó participar. Allá estuvimos participando, exponiendo temas de minería, de despojo de territorio por parte de empresas principalmente norteamericanas y canadienses. En aquella ocasión nos tocó platicar particularmente muy a fondo del tema de la mina Calica en Playa del Carmen, que sigue siendo un tema sumamente vigente. Y ahora que entra Trump, que parece que hay gente muy cercana a él es accionista de la mina, pues también resulta un tema muy, muy importante. Yo veo que en el nuevo, pues, digamos, es difícil identificar cuáles de las líneas que se trazaron en aquellos foros están efectivamente bien reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Porque son pues procesos complejos en los que intervienen miles de personas. Creo que es una construcción muy ciudadana. O sea, no se puede decir que sea el plan propiamente de Claudia Sheinbaum o de su gabinete. Yo siento que sí es un plan que se ha construido desde la academia, desde la participación social, por supuesto que con la visión de ellos, ¿no? Del gobierno, pero creo que es muy compartido, no solo construido de manera compartida, sino siento que también hay mucha, digamos, esperanza o mucha pues certeza de que eso es lo que queremos que haya en un Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto que le faltan muchas cosas, por supuesto que queremos y que exigimos, que demandamos que algunos temas sean incluidos, que no están y que se podrían haber integrado de una manera mucho más profunda. Pero sí, efectivamente, Ernesto, fue en aquella ocasión donde estuve durante esos foros, donde fue un primer momento, luego hubo otros momentos en diferentes instancias, sobre todo académicas, para discutir algunos de los temas. Y a mí me ha tocado también discutir y proponer y estar en grupos de trabajo, pues creo que académicamente y científicamente muy sólidos y muy representativos, sobre todo para el tema de la agroecología. Entonces, creo que, bueno, el plan tiene muy buenos elementos. Si quieres, le vamos entrando, Ernesto, ya propiamente a lo que es pues el contenido del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece bien y aprovecho también para invitarlo el día de hoy, también a las 4 de la tarde, tenemos el programa de La Encrucijada, donde Marco Castillo va a entrevistar a Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero del presidente y hoy coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, a propósito de qué es el Plan Nacional de Desarrollo y para qué sirve. Así que yo creo que les va a ser bastante útil también escuchar los planteamientos de una persona como Raúl Bennett, que le ha dado mucho seguimiento a estos temas. Y Raúl, pues, ¿qué decir del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles son los puntos sustantivos que llamaron más tu atención? Sí, pues así es, Ernesto. Bueno, qué bueno que estén entrevistando a Jesús Ramírez, me parece excelente. Él tiene, hasta donde entiendo, porque lo vi en la mañanera hace unos días, él tiene un papel muy importante en términos de la coordinación de este Plan Nacional de Desarrollo como coordinador de asesores, porque pues son más de 27 dependencias del gobierno las que están participando y creo que él pues juega un papel muy importante en esa coordinación. Entonces, qué bueno, yo voy a estar muy atento a la hora de que esté esta entrevista y a lo mejor algunos de los temas resultan repetitivos, pero creo que mi enfoque va a ser un poco diferente, sobre todo porque yo quiero platicar sobre todo sobre los temas ambientales del programa, del Plan Nacional de Desarrollo. Pero antes de eso, efectivamente, yo estaba comparando el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado, 2019, con el 2024, hice una comparación y encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el plan 19-24
se hablaba de justicia y tenía tres ejes. Justicia y Estado de Derecho es un eje, bienestar, así en abstracto en general es otro, y desarrollo económico. Tenía el tema de desarrollo económico. Esos eran los tres ejes. Entonces ahora, en primer lugar, por un lado hay un eje adicional que es el de desarrollo sustentable, que tiene mucho que ver con los temas de medio ambiente, pero además tiene otros asuntos muy interesantes como ejes generales centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y es que introduce el concepto no solo de justicia y Estado de Derecho, sino gobernanza. Este concepto de gobernanza me parece muy importante y además no solo lo deja en términos de justicia y Estado de Derecho, sino de participación ciudadana. Entonces creo que, bueno, ahorita voy a abundar un poco más en este tema de por qué me parece importante ya hablar de gobernanza desde el punto de vista, digamos, pues antropológico, académico, sociológico. Creo que es muy interesante y de los movimientos sociales ya estar incluyendo estos conceptos, ¿no? Y este otro de economía moral, ella habla, bueno, en el programa, perdón, el Programa Nacional de Desarrollo habla de gobernanza con justicia, desarrollo con bienestar humano. Antes se hablaba de desarrollo económico por un lado y bienestar por otro como ejes distintos. Ahora se unen en un solo eje, que es desarrollo con bienestar, y creo que ese énfasis es muy importante, y ahí mismo se incluye este concepto, pues un poco, yo diría, ambiguo y difícil de entender o de abarcar, que es el del humanismo mexicano, pero ya se pone desarrollo con bienestar y humanismo. Y luego hay otro tema que es economía moral y trabajo. Este está muy relacionado sobre todo con temas de salario, pensión, demandas laborales, y también tiene que ver con algunos asuntos de desarrollo rural. Y finalmente el cuarto eje, que es el que es realmente pues nuevo porque no estaba como tal, aunque sí se hacía mención, que es el tema del desarrollo sustentable. Entonces, en lugar de esos aquellos tres ejes, tenemos ahora cuatro, y cada uno de ellos tiene un concepto que me parece importante, que me parece una contribución valiosa, pero que también me parece importante reflexionar y entender un poco más qué significan. Gobernanza, eso no estaba presente, ahora está. Desarrollo con bienestar y humanismo. Economía moral y desarrollo sustentable. Creo que los cuatro ejes, ninguno de ellos estaba como tal en el programa anterior, y creo que los cuatro tienen un contenido muy interesante. Particularmente, por ejemplo, bueno, también en la construcción del plan, si bien había habido consultas, ahora la participación ciudadana ha sido, como hablábamos al principio, hace un momento, Ernesto, ha sido mucho más construido desde la participación de la gente, de la sociedad, de la academia, de las organizaciones, ¿no? Yo me atrevería a decir, por lo que he visto, que son miles de personas las que han estado participando en esta construcción. Entonces, creo que hay una construcción democrática del plan. Estos foros nacionales que empezaron ayer son parte de esto, las plataformas digitales para recoger las propuestas, etcétera. Otro asunto que creo que, que me parece que hay que destacar es qué significa este enfoque en la economía moral. Economía moral como un eje general, economía moral. Eh, yo creo que este asunto se había hablado de desarrollo económico con justicia social, pero no se había hablado de esta economía moral. Aquí se introduce el concepto, y yo, bueno, pues he estado estudiando un poquito a Bonaventura Osauza Silva y algunos otros autores, y me he dado cuenta de que más allá de la economía moral se está hablando, se está buscando para América Latina una economía solidaria, una economía pues mucho más participativa. La economía moral está bien desde el gobierno, es un enfoque en el desarrollo, una distribución equitativa, no se busca maximizar las ganancias como ocurre en neoliberalismo, sino promover un bienestar y una distribución. Creo que eso es un tema muy importante, una distribución equitativa de la riqueza, y que prevalezcan valores éticos y de justicia social por encima de los criterios de lucro. Entonces, creo que estos son conceptos que me parece muy bien. Sin embargo, la economía social y solidaria,
pues ya la vemos también esbozada en este plan, pero que creo que tendríamos que ir mucho más allá. No se quedan políticas de gobierno, digamos, buena onda o bien hechas o morales o con principios éticos, sino que promueve una participación ciudadana mucho más activa en los territorios, pues de una manera mucho más intersectorial, intergeneracional, intergubernamental, o sea, también tomando en cuenta a los municipios, a los gobiernos de los estados, a los ejidos y las comunidades, y no solo a las instancias del gobierno federal. Entonces, y además, pues una participación desde la planeación mucho más ciudadana. Entonces, yo creo que podríamos avanzar desde este enfoque de la economía moral, y creo que hay espacio en el plan de desarrollo para hacerlo en algunos ámbitos, a una economía solidaria, una economía social y solidaria. Respecto al tema del desarrollo sustentable, que decíamos hace un momento bueno, pues en el plan anterior del 2019 al 24 se incluía la sostenibilidad como una parte del desarrollo económico, pero no había un eje específico para este tema, ¿no? Entonces, pues en este caso se pone desde los ejes principales un eje dedicado a la protección del medio ambiente, de la biodiversidad, el tema del acceso al agua como un derecho y la promoción de las energías limpias. Yo iría más allá en este tema y en todo el Plan Nacional de Desarrollo. Yo le pondría, y creo que habría que verlo así, una especie de, de lema, un plan nacional de desarrollo ante la emergencia climática. Creo que estamos enfrentando una situación en el planeta y en México muy grave, y creo que esto queda un poquito de lado. Si bien todo este asunto de las energías limpias, la protección del medio ambiente, un manejo del agua mucho más racional, tiene que ver con fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, reducir las emisiones. Creo que tendríamos que ser y podríamos ser mucho más expresos, ¿no? Luego está, bueno, hay un asunto de Oye, innovación. Raúl, perdón, ahí que te interrumpo tantito. No, por favor, Sí, adelante. Raúl, en lo que toca al método de consulta o de debate o de diálogo, ¿cómo es? Yo recuerdo la consulta al Tren Maya, me parece que tuvo varias dolencias. En la consulta no necesariamente fue una consulta previa e informada, porque era muchísimo más la información de los beneficios y prácticamente fue nula la información de los impactos que podría tener en la población sobre el proyecto del Tren Maya. Yo te pregunto en este sentido, porque ahorita que te escucho, parece ser que en esta otra forma de hacer esta consulta nacional, es donde pues la idea es que el proyecto salga conjuntamente en una propuesta colectiva en el que se llegue a un acuerdo. ¿Ese es el método? ¿Cómo te parece ahí esa parte o cómo se está llevando a cabo? Fíjate que es muy interesante lo que planteas. Yo creo que el tema de la consulta o del consentimiento, más allá de consulta previo, libre, informado, que tiene que ver, pues, con una serie de instrumentos y de acuerdos internacionales de derechos humanos, de derechos indígenas, de comunidades afrodescendientes, en el caso de México, afro-mexicanas, es un procedimiento que se debe de observar específicamente en aquellos casos en los que se prevé que las actividades pues se están llevando a cabo en territorios pues en territorios indígenas o equivalentes, o en territorios donde hay comunidades afrodescendientes o afromexicanas, y en este caso es un programa para toda la nación. Entonces no se puede, digamos, no es el mismo instrumento el que se aplica, no es el mismo acuerdo, no hay una metodología propiamente de consentimiento libre, previo e informado para el Plan Nacional. Más bien son procesos de consulta, y yo como lo veo es que es como una responsabilidad más fuerte directamente de quienes, por ejemplo, en este caso, imagino que Jesús Ramírez, algunos de los secretarios o lo que sea, de integrar las propuestas de sus equipos, pero yo creo que hay una vocación
digamos, de escuchar, de integrar. Y lo veo, por ejemplo, en los ejes, como mencionaba, todo el tema de gobernanza, todo el tema de la economía moral, todo el tema del desarrollo sustentable, la orientación al medio ambiente. En realidad sí es un programa de gobierno, no es propiamente como el programa derivado de una construcción colectiva absoluta, ni mucho menos. Eso es el programa del gobierno federal, pero yo creo que refleja en buena medida lo que se ha recogido en todos estos foros, en todas estas expresiones. También ha habido seminarios en diferentes universidades, lo que platicábamos de formación, de este foro, en el foro de formación política de Morena, etcétera. Pero es una construcción que no se puede equiparar, digamos, al consentimiento libre previo informado que se establece en las convenciones internacionales y también en la ley mexicana en términos de derechos indígenas. Entonces, sería mi respuesta a esto que me preguntas. Sin embargo, fíjate que hay entre los ejes transversales que tiene que también este nuevo Plan Nacional de Desarrollo, un eje transversal que me parece muy interesante que se haya establecido así y que tiene que ver con las modificaciones recientes a la Constitución en términos de derechos, de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que resalta pues todo el tema de la autonomía, la cultura, el desarrollo, la toma de decisiones sobre el territorio, etcétera. Hay un eje transversal para fomentar esto, así como hay otro eje transversal para la igualdad sustantiva derechos, y los derechos de las mujeres. O sea, todos estos temas ya no quedan como en un cajón, digamos, por un lado los derechos indígenas, por otro lado los derechos de las mujeres, y me doy cuenta que es un poco contradictorio, porque si esto es transversal, pues la consulta o el consentimiento previo, libre e informado, pues también debería de ser transversal. Sí lo es, pero en los ámbitos en los que lo mandata, digamos, los convenios internacionales y las leyes mexicanas. Entonces, en los ejes transversales está el de los derechos de las comunidades indígenas, la igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Yo creo que ahí sigue habiendo una deuda todavía con las comunidades de la diversidad de género, las comunidades LGBTQI más, que no están prácticamente, bueno, no están incluidas, aunque se habla de un respeto a la diversidad y de que todas y todos tienen igualdad de derechos, que hay una igualdad sustantiva de los derechos, pero creo que eso ha quedado un poco atrás. Entonces son algunos de los temas y específicamente yo quisiera entrar a trabajar algunos de los, o a platicar sobre, no a trabajar, sino a analizar, quise decir, algunos de los temas que tienen que ver más en el Plan Nacional de Desarrollo con el tema ambiental y climático, que son pues los que a mí más pues en los que más me he centrado y más me llaman la atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece muy notorio esto que mencionábamos hace un rato, de que el desarrollo sustentable entra como un eje central. El tema en sí mismo de desarrollo ha sido algo que ha sido debatido. Queremos crecimiento infinito, consideramos que el desarrollo es el principal criterio. Ya lo había eliminado el gobierno anterior en el plan nacional anterior. No se hablaba ya propiamente de desarrollo, sino que se hablaba de bienestar. Creo que siguiendo aquella idea de Bolivia, en sus buenos momentos de Ecuador, etcétera, donde se estaba buscando el buen vivir y se estaba tratando de sustituir ese concepto de desarrollo depredador por un desarrollo o por un concepto más de bienestar. Acá se regresa al concepto de desarrollo sustentable, pero se enfatiza muchísimo el tema de bienestar y el tema de economía moral, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas. Ya. Pues, Eh, pues, eh, y adelante, Ernesto. sí, sí, Raúl Bennett, nada más para avisar, nos quedan 3 minutos también para ir cerrando y que no se te vaya a escapar los puntos sustantivos o los puntos finales con los que te gustaría cerrar para hablar precisamente de este proyecto. Sí, bueno, pues 3 minutos. Digo, es que a mí se me va el tiempo, perdón. No, no te apures, no Entonces, te apures. vamos, Ya, bueno, ya te conocemos, ya te conocemos. sabes que Este, me gustan las ramas de los árboles, me gustan los árboles, Pues sí. andamos trepados en las ramas. Por cierto, también parte de la audiencia también dice Isaura Fuentes Carrera, tuve el gusto de escuchar Radio Tepoztlán
10 de calificación, una gran estación. En fin, Raúl Bennett, ¿con qué cerrarías? Bueno, pues rápidamente los ejes son el desarrollo sustentable, la protección de los ecosistemas, la transición agroecológica es fundamental, el tema de la participación comunitaria, todo el tema de la energía sustentable y con lo que voy a cerrar es con el asunto de la agroecología y el programa Sembrando Vida, porque ahí es donde me va a tocar participar a mí en estos foros y pues quiero que avisarle a la gente que se va a estar discutiendo todo este tema de la organización campesina, de la comercialización, de la autonomía y de la soberanía alimentaria en este momento tan crucial de los nacionalismos pues fascistoides que están rodeándonos por el norte y por otros lugares, la necesidad de fortalecer nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria basada pues, en nuestra agricultura tradicional campesina. Me parece importantísimo, entonces voy a estar participando el viernes de la semana próxima a las 9:30 en este lugar que se ha convertido pues en una cosa totalmente distinta a lo que era, que son el Centro Cultural Los Pinos, un centro magnífico para este tipo de eventos, y ahí a las 9:30 de la mañana del viernes 17, del viernes de mañana en 8, va a haber el foro de desarrollo rural y particularmente de Sembrando Vida. Entonces, es central en la estrategia de desarrollo sustentable, no solo el programa Sembrando Vida, sino esta promoción hacia la agroecología, en contra de la utilización de glifosato, de semillas transgénicas, la promoción de la organización campesina, de las cooperativas, de todo este enfoque en Sembrando Vida, pues va a estar, es parte, de hecho es una consulta muy importante, uno de los temas de consulta muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, nada más ya para terminar, comentar que se está llevando a cabo en Mérida el foro precisamente del Programa Nacional de Desarrollo del tema de medio ambiente y vamos a estar atentos, pero creo que algunos de los temas que hemos mencionado hoy son los que se están abordando en Mérida. Pues yo no pude ir a Mérida, pero estaremos allá en la Ciudad de México el viernes de mañana en 8, el viernes 17 a las 9:30, para platicar sobre el tema de Sembrando Vida.